Unity Vision en ciencia y fe, creando un puente de fe entre la ciencia y la espiritualidad. Promovemos una espiritualidad práctica para el día a día basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Nadie escapa al alcance de la ley, la conozca o no. La prosperidad, la salud física y mental, el éxito social y en las relaciones interpersonales tienen su explicación en el uso de estas leyes. Si estás cansado de una religiosidad no participativa y decides comprender y aplicar las leyes espirituales que operan a través de ti, te invitamos a ser nuestro seguidor. Creemos en la ciencia y en la fe. Creemos que la más perfecta de todas las ciencias es la ciencia espiritual. La paz sea con todos ustedes, amados en Unity con visión en ciencia y fe. Vamos a hacer algunas reflexiones, quizás con un concepto que es muy moderno en estos ámbitos de las personas que tenemos esa necesidad y ese anhelo de una vida espiritual. Y casi que se nos pone como requisito algo que se llama el estado de conciencia. Y antes de empezar el tema como tal, permítame avalar este concepto con un versículo que está en 1 de Juan 2:8, que reza así: esto que les escribo es un mandamiento nuevo, que es verdad tanto en el Cristo como en ustedes. Porque la oscuridad va pasando y brilla la verdadera luz. De acuerdo al diccionario de la lengua, podríamos decir que la conciencia es un estado de conocimiento de uno mismo y del entorno. Y esto permite que el individuo realice sus funciones perceptivas, intelectuales, afectivas y motoras también. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre conciencia y conciencia con S después de la N? El vocablo conciencia pues es válido en todos los casos, mientras que la conciencia tan solo es correcto cuando la facultad humana de reflexionar no se inmiscuye en la distinción entre el bien y el mal. ¿Qué es la conciencia entonces en el ser humano? Es un estado mental que es accesible solamente por el propio sujeto y que le permite analizar cómo se percibe a sí mismo y cómo puede ser autónomo en ese entorno, interactuando con todos los estímulos externos que le rodean a través de sus 5 sentidos, para después poder reflexionar e interpretar esos estímulos relacionándolos con todo lo que está en su memoria. Entonces, cuando se dice tomar conciencia y cuando te dice tomar conciencia, entonces vamos a hacer una pequeña diferencia. Tomar conciencia con ese se refiere a darse cuenta de las cosas y al mismo tiempo tener conciencia de ello. Es algo muy distinto, ya que es tenerlo en cuenta simplemente y hacer algo con aquello de lo que me estoy dando cuenta. Pero no pretendo entonces hacer un juego de palabras que confunda en sí la comprensión de aquello, porque ya sabemos que todo lo que se refiere a lo espiritual pues a veces no es tan entendible y no es tan fácil de pasar por el filtro del intelecto. La recomendación que nos hacen los maestros es que simplemente dejemos caer ese concepto, esa verdad que ya la aceptamos como tal en nuestro corazón y que ella fluya. Y de esa manera, poco a poco, va impregnando nuestra alma de las bondades que tiene como tal.
Entonces, hay un autor americano muy famoso en estos temas, que es Michael Beckwith, y él sostiene que hay 4 estados de conciencia que van desde un estado en el cual la existencia depende solamente de factores externos hasta otros estados en el que cada uno es la existencia misma, ¿no? Pues Unity, desde hace mucho tiempo, 130 años, se ha convertido en la guía espiritual de muchas personas a través de esto que llamamos el nuevo pensamiento, y que propone además como herramienta fundamental la meditación afirmativa y la oración científica. En estos dos conceptos, digamos que hay un avance en lo tradicional o en los métodos que existían para meditar y para orar. Entonces es importante, a mi juicio, saber que sí existen 4 niveles de conciencia. Una que es la conciencia pasiva, otra que es la conciencia en control, otra que podríamos llamar la conciencia abierta, y la última es la conciencia despierta. Esa idea sin duda tiene pues todas sus raíces en la filosofía Zen. Es indudable que estos orientales pues nos llevan más de 5000 años en estos avances, digamos, de la parte mental y espiritual y de la parte emocional especialmente. Lo cierto es que la conciencia sigue siendo un misterio, tanto para la ciencia como también para la filosofía y para la religión. Se le define como un conocimiento que un ser tiene de sí mismo, de su existencia y de sus actos. Sin embargo, áreas como la física cuántica se apartan un tantico y ven la conciencia más bien como una construcción del cerebro, o sea, del sistema nervioso central. Sea como sea, en los términos de espiritualidad, lo que este autor, Michael Beckwith, cuando aborda el tema, sí nos hace saber que este desarrollo de la conciencia, si cabe el término porque es muy espiritual, debe hacerse paulatinamente e ir descubriendo en cada etapa cuál es, digamos, mi estado de intuición, mi estado de despertar, o lo que los orientales llaman el samadhi como tal, que es ese estado de gracia y que el maestro de maestros simplemente llamó el reino de los cielos. Entonces, entre menos distorsiones haya entre lo real y esa percepción, quiere decir que esta facultad se va elevando, cada vez es mejor. Y permítanme mencionar algo que acuñó Jean-Paul Sartre. Él dice, abro comillas, la conciencia solo puede existir de una manera, y es teniendo conciencia de que existe. Solo sé que lo sé, o solo sé que nada sé, dijo el filósofo. Entonces, la primera parte de este concepto es la conciencia pasiva, que podríamos llamarlo, para hacerlo de una manera más pragmática, el primero de los niveles de conciencia. Algunos afirman que está presente cuando la persona asume la vida como algo que le sucede, y desde esa perspectiva dependen muchos factores para esa persona, y son factores externos que vendrían a ser los que determinan el curso de su existencia. Por eso se habla de conciencia pasiva. En la conciencia pasiva la persona no se ve a sí misma como una causa, sino más bien que se considera como un efecto del resto del mundo. Entonces, así como su vida, o es como si su vida estuviera sucediendo de forma independiente a su voluntad, y que la única alternativa que tiene es tratar de acomodarse a lo inevitable. Y entonces sobreviene la queja, es la reacción que tiene automática, fisiológica, un ser humano cuando está en esa conciencia, en ese estado de conciencia que es muy pasivo. Entonces hablemos de una segunda conciencia, que es la conciencia en control, que lo podríamos denominar el segundo nivel de la conciencia.
corresponde a quienes hacen que la vida simplemente suceda. Esto quiere decir que asumen una posición activa, de todas maneras, frente a su existencia, se trazan metas, luchan por alcanzarla. Sin embargo, en este caso se trata sobre todo de una forma de conciencia dirigida por la razón y sigue siendo muy dependiente del mundo externo, ya que se focaliza especialmente a las conquistas que se puedan lograr en ese estado, es decir, mucho poder, mucho dinero, muchas cosas materiales que de alguna manera buscándolas satisfacen relativamente su alma o su espíritu, pero que al fin y al cabo no hay la satisfacción espiritual. En este caso predomina un deseo de querer controlarlo todo, y por lo mismo no es raro que exista en esa persona la ira y sobre todo la frustración en muchas oportunidades, porque definitivamente las cosas no siempre salen como yo quiero que salgan. Es decir, esto que llamamos destino no es un capricho, esto tiene unas pautas, tiene un fluir, la vida tiene un fluir, y yo estar nadando contra la corriente, pues no voy a conseguir absolutamente nada. Entonces, para no caer en esa ira y en esa frustración, es importante trabajar otro elemento que se llama la conciencia abierta. Y la conciencia abierta es uno de los más altos niveles de la conciencia, de todas maneras. Y hace referencia a las personas que logran que la vida más bien suceda a través de ellas. Y en ese caso, la persona acepta la existencia de realidades mucho más poderosas que la propia razón y que la propia voluntad. Y esa aceptación hace que no se frustre en sus anhelos. Se parte de la idea de que hay situaciones de todas maneras incomprensibles y que también aportan muchísima sabiduría. Lo que llamaríamos en aquello que los niños sí tienen desarrollado, que es el poder del asombro. Es asombrarse absolutamente por todo lo que sucede y de alguna manera ver que lo que nos pasa en la vida nada es casualidad, es causalidad, y que de todas maneras todo lo que sucede, así se nos vuelva rutinario, es un milagro. Es un milagro que sucede en el diario vivir, en todas las cosas que vemos, que sentimos, y quizás por volverse repetitivas entran en algo que se llama la rutina, y es allí donde perdemos el punto de vista. Entonces, quien alcanza este nivel de conciencia sabe que él es parte de una realidad mucho más amplia que su propio yo, y siente que él es parte de esa realidad, y por lo mismo hace posible que se pueda adoptar una actitud más humilde ante la adversidad cuando sucede, que es parte de toda manera de la historia que cada cual escribe. Hay momentos gratos, otros no tan gratos, pero ambos elementos forman parte de esa historia, ¿no? Y cuando eso se asume de esa manera, pues hay una paz interior, y esta se entiende justamente como una búsqueda constante de equilibrio entre los propios deseos y los límites de lo real. Entonces hay una máxima muy en la cultura que dice: mis derechos terminan donde comienzan los de los demás. Yo tengo que entender que simplemente los demás, por ser seres divinos, tienen la misma connotación, hechos a imagen y semejanza de, que son seres perfectos, que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, y eso es lo que yo tengo que respetar. Así están equivocados, ¿ok? Bueno, ahora sí hablemos realmente de una conciencia despierta. Esa conciencia despierta surge cuando empezamos a descubrir que la vida no está allá afuera, ni en la propia voluntad, ni fluye a través de lo que se es, sino que es la misma vida la que está sucediendo en y a través de nosotros. Este pues es realmente el estado más elevado en los niveles de conciencia, y está presente en quienes han logrado vaciarse interiormente y que permiten ser de forma plena ese canal perfecto del universo y de la conciencia plena, ¿no?
En el budismo, pues esto es lo que se llama un estado de iluminación. Es cuando realmente yo vivo en ese estado de conciencia, de paz, de armonía, de satisfacción, sintiéndome que soy un canal del universo y que a través de mí fluye esa gracia, ese regalo. Y se caracteriza por un estado de compenetración con todo lo que existe. Alguien con una conciencia despierta puede contemplar el cielo y convertirse en cielo, o entrar en contacto con una flor y asimila la misma naturaleza de la flor. Corresponde entonces al máximo equilibrio y a la mayor paz espiritual. ¿Cómo llegaríamos a esos conceptos tan elevados para que de pronto no se conviertan como en cosas inalcanzables? Pues se comienza por tomar la responsabilidad de mi propia vida. Esto en principio significa aprender a elegir la respuesta que se da en todas las circunstancias, es decir, ser un aprendiz permanente de todo lo que pasa en mi mundo. De ahí, y con la ayuda especialmente de la meditación, comienza a avanzarse en ese camino hacia la plenitud, hacia el samadhi, que llaman los orientales, o lo que llamó el maestro el reino de los cielos. El que aprende a mirar al mundo como es, no como bueno ni como malo, ese es el sujeto que ya tiene un estado de conciencia. Amados en Unity, muchas gracias por su atención. Les mando un fraternal abrazo. Dios les bendice rica y abundantemente. La oración de protección de James Villette Freeman. La luz que es Dios nos rodea. El amor que es Dios nos envuelve. El poder que es Dios nos protege. La presencia de Dios vela por nosotros. Donde quiera que estamos, Dios es. Todo está bien. Y es así. Unity Vision en ciencia y fe, creando un puente de fe entre la ciencia y la espiritualidad. Promovemos una espiritualidad práctica para el día a día basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Nadie escapa al alcance de la ley, la conozca o no. La prosperidad, la salud física y mental, el éxito social y en las relaciones interpersonales tienen su explicación en el uso de estas leyes. Si estás cansado de una religiosidad no participativa y decides comprender y aplicar las leyes espirituales que operan a través de ti, te invitamos a ser nuestro seguidor. Creemos en la ciencia y en la fe. Creemos que la más perfecta de todas las ciencias es la ciencia espiritual.